Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Fuego Cruzado. Y bien, caballero, hoy tenemos un podcast súper interesante que puede que a muchas personas le interese, sobre todo saber, tenga o no tenga hijos. A ver, Grady, cuéntanos un poquito más, introdúcenos a quién traemos hoy de invitado, cómo va todo. Bueno, cuando yo la invitaba teníamos primero una idea de cómo llegar al tema. O sea, el tema es sobre el autismo. Sí. Pero escuchando su historia, creo que hay que darle otro giro a la entrevista de hoy, porque es una mujer, yo la miré desde que llegó, porque nos contó que es mamá de 4, pero además es psicóloga y, o sea, se ha dedicado a varias cosas. Yo creo que es una historia que merece ser contada desde lo alto y vamos a desmantelar todo lo que tiene que ver con ella, con un libro especial que escribió y vamos a ir conociendo poco a poco. Bienvenida Fernanda Michelle. Gracias. Bienvenida gracias. a nuestro Bienvenida, gracias por venir. Gracias. Fernanda, primero cuando te contactamos hablamos de Fernanda, vamos a hablar como psicóloga desde el autismo, pero cuando llegas nos comentas que tienes un libro, Sí. El libro que se titula Perfectamente Diferente, la historia de Semash. Así es. ¿Quién es Semash? Mi hijo. Es tu hijo. Semash es mi hijo, es el tercer de mis 4 hijos. Él tiene 10 años y ha sido diagnosticado con autismo. Está en Asperger. Y yo desde los 9 meses me di cuenta que mi hijo tenía autismo. Pero ya cuando él estaba más grandecito fue cuando lo diagnosticaron. Y pues viendo la necesidad y la falta de apoyo de servicios aquí en Las Vegas, más aún en la comunidad hispana, dije, tengo dos caminos. O me quejo, o lloro, o hago algo al respecto. Entonces, pues nada, estudiar más, enfocarme más de una manera positiva en qué puedo hacer para ayudar a mi hijo, qué puedo hacer para ayudar a otras mamás. Gracias a Dios yo tenía ya las bases de lo que es el autismo cuando Semash nació. Yo a los 9 meses me di cuenta, mi hijo tiene autismo. ¿Qué señales detectaste? La señal número 1 es, él pasaba horas golpeándose en su cuna, horas. Esto es algo muy común en los niños con autismo. Se golpeaba su cabecita por horas al punto que los resortes de la cuna los quebraba. Y mi hermano me compraba resortes heavy duty, los resortes que son como más resistentes, duraban una semana, pero igual amanecían en el piso. Entonces ya dije, ok, esta es una señal. El contacto visual, el contacto a ojos era muy, muy limitado. Sacarlo de su rutina era para él, creaba un gran estrés. Para muchas personas que no saben, eran los berrinches, ¿no?, del niño, cuando en realidad son crisis por las que ellos están pasando. Muy, muy sensible a muchas texturas. Él no podía ni siquiera usar calcetines porque la costura del calcetín le molestaba. Las etiquetas de las camisetas le molestaban. Ruidos diferentes le molestaba. Estaba limitado, muy limitado en su lenguaje también. Caminaba de puntitas, siempre caminaba de puntitas y acomodaba todo por orden. Tengo 4 niños, había bastantes vasos para tomar agua para niños como entrenadores. Y recuerdo que una vez salí de mi cuarto y tenía todos los vasos acomodados, pero del color más fuerte al color más bajito. Y todos sus juguetes los acomodaba del más grande al más pequeño o por colores. Entonces, eso eran puras características. Digo, ok, definitivamente mi niño tiene autismo. ¿Cómo se enfrenta como mamá? ¿Cómo se asume este diagnóstico de
de un hijo en el espectro autista? ¿Cómo se asume desde tu postura como mamá? Con amor. Yo creo que no hay otra respuesta. Con amor, con responsabilidad y con instinto. Como le estaba diciendo, los libros me pudieron haber dicho, haz esto de esta manera, hazlo así, hazlo así, pero el instinto de mamá me guiaba por otro camino. Cuando el diagnóstico de SEMASH, sí. O sea, ya tú trabajabas Sí. en el campo del autismo. Sí, de hecho, cuando yo recibí el diagnóstico, yo era directora, yo fui directora de un centro de Behavioral Center y Psychiatric, centro de comportamiento y psiquiátrico para niños con necesidades especiales, no únicamente autismo, teníamos niños con ADHD, con síndrome Down, con otros diagnósticos. Entonces, en ese tiempo teníamos bastantes niños y fue cuando yo recibí el diagnóstico de mi hijo, que yo ya lo sabía. La verdad, como mamá, yo ya lo sabía. De hecho, hubo un tiempo en que yo le pedí a mi esposo, ¿sabes qué? No lo aceptaron en el kinder, no está yendo a la escuela, está 24 horas en casa. Mi esposo, que es un papá súper entregado y dedicado, decidimos que él se iba a dedicar a estar y a darle terapias a SEMASH en casa. ¿Cómo son las terapias? Bueno, regreso al instinto de mamá. De esto precisamente habla el libro. Rompimos un poquito el esquema de las terapias típicas de ABA o terapia ocupacional o lo que nos dicen los terapeutas, los neuropsicólogos, que son terapias formidables, son terapias muy buenas. Son terapias que ayudan al niño con sus coping skills, cómo controlar o cómo identificar las emociones del niño. Son terapias magníficas. Pero en ese tiempo mi hijo no podía recibir ningún tipo de terapia especial porque no tenía el diagnóstico. Y la lista de esperas para que nos dieran el diagnóstico era de 2 años. Entonces le digo a mi esposo, no vamos a esperar hasta que alguien nos dé el diagnóstico cuando ya sabemos que SEMASH tiene autismo. Entonces empezamos con cosas muy simples, muy sencillas. Él no tenía contacto a los ojos, no te veía a los ojos. Entonces para hacer eso mi esposo se ponía como esas bolitas como stickers que son como ojos, que tienen como un ojo que se mueve por dentro y se lo ponía aquí mi esposo. Y se ponía diferentes stickers. Entonces hablaba con SEMASH y le llamaba la atención a SEMASH, ¿qué es lo que tiene papá entre los ojos? Y lo veía. Y le decía a SEMASH, oh, sí, ya me estás viendo aquí, o sea, veme. Entonces lo empezamos a enseñar que se sintiera cómodo al vernos a la cara, el contacto a los ojos. Él no quería hablar, sin embargo, sabíamos lo que nos pedía. Hacía ruidos o apuntaba que quería agua. Y eran momentos bien difíciles como mamá, como papás, porque yo sé que mi hijo me está pidiendo agua, yo sé que mi hijo me está pidiendo comida, él quiere comida, ¿no? Usa tus palabras. Hacía ruidos, usa tus palabras, no sé qué me dices, yo no te entiendo, usa tus palabras. Y ya lo empezamos a pedirle que usara sus palabras y les decía, yo sé que tú lo puedes hacer. Y ahí descubrimos también que le gusta mucho la música. Él es muy bueno con el ritmo y con la música. Y en ese tiempo estaba muy de moda una de las canciones de Imagine Dragons. Y de repente él empezó a cantar. Cantaba así, pero cantaba a un ritmo súper especial. Y mi esposo y yo nos dijimos, puede hablar, se puede expresar, tiene un lenguaje fluido, está cantando. Y ya fue cuando más le empezamos a animar a que usara sus palabras y no dejarnos manipular, entre comillas, por, ay, pobrecito, me duele, le voy a dar la comida porque, no, entonces digo, es difícil, pero no, usa tus palabras. Hicimos en algunas cosas lo opuesto a lo que serían las terapias, porque algunos niños tienen audífonos, de hecho, para
poder estar en un lugar abierto, como en una fiesta, con música. Ya claro, puedo decirte que todos los niños son diferentes. Cada niño es único, especial, es diferente. Lo que me funcionó a mí no quiere decir que es lo que le tiene que funcionar a otro mamá o a otro niño, pero lo que sí funciona es intentarlo y seguir tu instinto. Y con Semach lo expusimos a ruidos diferentes, a situaciones diferentes, a lugares diferentes. Cada fin de semana lo llevábamos a un lugar diferente. Y mi esposo siempre abrazándolo, haciéndolo sentir, estás seguro, estás bien. Cuando ya sentíamos que realmente le estaba causando una ansiedad, donde su corazoncito estaba realmente brincando, ok, ya lo retirábamos y le dábamos un poco de refuerzo positivo y ya le hacíamos saber, vamos a intentarlo, pero estás seguro, cuando sientas que ya necesitas tu espacio, te vamos a sacar de ahí. Y así empezamos haciendo esto con Semach. Yo vengo escuchando esto del autismo, creo que desde que vivo en los Estados Unidos, o hará unos 5 o 6 años atrás, que lo vengo escuchando como con más frecuencia, como que cada día o salen más reportes de más niños con autismo, o no sé si es algo que tenga que ver con la política, si es algo que tenga que ver con la medicina, no sé por qué lo escucho tanto, pero sí quisiera saber si tú tienes el conocimiento de por qué, o si es un gen con el que nacen los niños ahora, si es que eso existió siempre y ahora es que lo descubrieron, o qué pasa en el cerebro del niño autista. Bueno, el autismo siempre ha estado ahí. Si nos vamos a historias atrás con grandes genios o personas, músicos de siglos atrás, se dice que fueron personas con autismo. Y aclaro, el autismo no quiere decir es únicamente para personas de bajo intelecto que no pueden hablar y que no se saben expresar, no. El autismo, como yo siempre lo digo, es una gran gama de colores que hay desde niños no verbales, personas no verbales, a personas que no pueden ser independientes, a personas con un coeficiente intelectual súper altísimo que tienen habilidades muy diferentes enfocadas en una sola cosa. Entonces, repito, el autismo es muy amplio. Y sí, regresando a tu pregunta inicial, cada año ha aumentado la tasa de autismo. Creo que ahorita estamos 1 en cada 34 niños es diagnosticado con autismo aquí en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, es 1 en cada 34 niños, que es una tasa súper alta, altísima. En los últimos 20 años creo que ha aumentado en un 300%. No les doy al 100% que así sea, por lo que recuerdo, así es. Entonces, sí ha ido en aumento. Hasta ahorita científicamente no se sabe o no lo han publicado científicamente el autismo, la causa es esto, esto y esto. Hay muchas versiones, hay muchas hipótesis sobre el autismo, muchas que coinciden, muchas que son obvias. ¿Cuáles son algunas de esas hipótesis? Bueno, algunas de las hipótesis es las vacunas, el alto, los metales en las vacunas, los alimentos, pues químicos en los alimentos también. Aclaro, son hipótesis, Claro. pero esto es lo que muchas mamás vemos en común. Y sobre lo genético, me atrevería a decir que sí es genético. Yo conozco muchas mamás que tienen 3 hijos y los 3 hijos con autismo. 4 hijos, los 4 niños con autismo. Entonces, obviamente, ahí hay algo en la genética. Entonces, pienso que sí es genético. Yo no soy la científica que te pueda decir, pero Claro. Lo que he observado y lo que he estado viendo es genético. Es mucho más común en varones, en hombres, que en mujeres también. Sí. ¿Qué pasa en el cerebro del niño autista? Mira, no te puedo decir
específicamente en el lóbulo frontal o en el cerebelo pasa esto exactamente, porque como repito, las conductas son muy diferentes. Lo que para un niño en lo auditivo, alguna persona en lo auditivo puede disparar algo completamente diferente en una persona en lo sensorial. Bueno, el auditivo es dentro de lo sensorial, pero son reacciones muy diferentes, como vuelvo a repetir, es una gran gama, pero sí tienen comportamientos, conductas muy específicas que son muy sensibles normalmente a la luz, por así decirlo. Y no me refiero simplemente a esta luz. Cuando hay muchos cambios de luces o mucha estimulación visual, ¿no? Pero hablando más comúnmente, cuando hay muchos colores o como cuando de las discotecas. Exactamente. Sí. Por ejemplo, hay veces que una persona típica que no dices, ay, por favor, yo necesito un poquito de... Entonces, personas que están dentro del autismo son como más sensibles al ruido también. Su hipersensibilidad llega al tope. Y muchas veces el exponerse a esa sensibilidad o al estar en un lugar abierto son lo que crea esos niveles de ansiedad. Y son lo que producen las crisis, que muchas personas dicen, es que es un niño malcriado, es que es un niño típico que me ha tocado, me atrevo a decirlo porque me ha tocado que lo dicen y que me lo dicen directamente, es un niño malcriado, unas nalgadas, sí, nada que unas nalgadas no pueda arreglar. O la típica, en mi país, en una semana te lo arreglan y te lo dejan. Sí, típico, ¿no? Entonces, te digo, tengo 4 hijos y te puedo decir, ¿sabes qué? Ese método puede que funcione con este o con este, pero con Semach no es así. Una característica también, los niños con autismo, por lo que me ha tocado ver a mí, y en especial con Semach, son muy tolerantes al dolor. ¿Sí? Son muy, muy tolerantes al dolor. Recuerdo, tengo una anécdota donde Semach pateó algo, no recuerdo qué fue, y la uña de su dedito gordo del pie se le levantó, se le quitó y empezó a sangrar. Yo nomás vi sangre y me mareé, me empecé a sentir mal, le hablé a mi esposo, corrió y le puso una toalla y me dice mi esposo, haz algo aquí, yo lo estoy deteniendo, hagamos algo. Y ya lo quise empezar a limpiar yo la sangre y le digo a Semach, ok, Semach, yo estaba súper nerviosa, le digo, para tu cumpleaños, ¿de qué quieres que sea tu fiesta de cumpleaños? ¿Qué tópico, qué personaje quieres? Y él con una seriedad viéndome así, mamá, enfócate ahí en mi dedo, por favor. Okay. Sin llorar, no estaba llorando, no estaba gritando, nada más así como que, me está saliendo sangre. Y pues no sé ustedes, pero si que se te levante una uña del dedo duele bastante. En ese tiempo Semach tenía como 6 años. Las terapias que ustedes le han dado, que han sido un poco fuera de lo normal, ¿han funcionado algo? Bastante. Sí. Me atrevo a decir que, de hecho, cuando finalmente Semach fue diagnosticado, lo diagnosticaron en 2 lugares, 2 neuropsicólogos aquí en Las Vegas. Los 2 me dijeron lo mismo. Si no hubiera sido por la terapia que mi esposo y yo le dimos a Semach en casa, no fuera un niño independiente y funcional dentro del autismo como él es ahorita. Semach está en una escuela regular. Estaba en una IP, que es como educación especial en las escuelas del distrito escolar. ¿Ahora mismo él está en una escuela? En una escuela regular. De hecho, Semach está en 5º grado. Él se levanta a las 5:30 de la mañana para llegar 2 horas antes a su escuela para tomar clases de matemáticas de 8º grado, del grado 8. Y le encantan. A él le gustan las matemáticas, le gusta aprender y para él es algo que le agrada hacer.
Y con sus hermanos se lleva, es decir, actúa igual con sus hermanos que con alguien, con un amigo de la escuela. No, porque son hermanos. Okay. No. Mi hijo menor, que tiene 8 años, él tiene ADHD, trastorno de hiperactividad. Entonces, Es que esto no, disculpa que interrumpa, no entra en el espectro del autismo. el ADHD no. No. Son 2 diagnósticos completamente diferentes. Sin embargo, un niño o una persona dentro del autismo puede tener varios diagnósticos, que puede ser el ADHD, que es trastorno de hiperactividad, básicamente. OCD, que es obsesivo compulsivo. Puede tener más diagnosis dentro del autismo. Y esos diagnósticos obviamente pueden ser cualquier persona que no esté dentro de la rama del autismo los puede tener. Como es en el caso de mi hijo menor, que él tiene ADHD. Es un niño súper hiperactivo. Muy, muy, muy hiperactivo. Entonces, a veces para Semash es así como que, ¡ya! Muy irritante. ¡Cállate, por favor! Sí. Lo pone en una posición donde Semash, mamá, por favor, ya, llévatelo, haz algo, o necesito mi espacio. Semash por bastante tiempo, por más de 2 años, la recámara, el cuarto de Semash, y porque él así lo quiso, fue abajo de las escaleras de mi casa. Ay, Abajo de las escaleras me pidió, mamá, ¿puedes sacar todo eso? Y él empezó a sacar, pues, archiveros, cosas que yo tenía en ese rinconcito. Y él metió un colchoncito y cerró su puerta, y aquí nadie me molesta, no hay luz, que estoy muy aislado, que nadie entre. Y él fue feliz ahí. Y ahí dormía. Hay diferentes grados de autismo, Sí. ¿verdad? Y diferentes, porque en el caso de Semash sí veo que es básicamente como un intelecto muy alto, porque está como 3 grados superior dando asignatura. Entonces, ¿qué conocimiento tienes de otros tipos de autismo? Bueno, el Semash está en lo que es Asperger, que ahora está en el TEA, trastorno del autismo, pero está bajo la sombrilla de lo que es el autismo. Asperger se consideraba un autismo verbal e independiente, donde el coeficiente intelectual puede estar dentro de la media o ser más elevado. Y hay autismo nivel 1, 2 y 3, que puede ser un autismo no verbal, pero puede ser un poquito más llevadero a nivel 3, donde puede ser que son personas que necesitan pañal, no pueden estar solitos por mucho tiempo, entran en crisis constantemente, pueden llegar a tener episodios de agresión, de ser agresivos. ¿Por qué estos episodios de agresividad, Fernanda? Por lo mismo que estamos hablando, los niveles de ansiedad se disparan a un punto donde no pueden expresar, o necesito que las cosas sean tan rutinarias o tan perfectas o como las tenía yo previstas, ¿no? Añadiéndole los cambios hormonales entre la niñez a la adolescencia o preadolescencia. Normalmente un niño típico, yo le digo a mi esposa, hay veces que tenemos 3 autistas aquí en la casa, porque en verdad un niño típico, es decir, un niño que no tiene un diagnóstico, cuando entra a estas etapas de la preadolescencia, o sea, las hormonas son de, déjalo solito, mejor ahí ni se le habla. Entonces, añadiéndole que son personas hipersensibles a la luz, a los ruidos, al aroma. En mi casa ni se les ocurra, prohibido cocinar pescado o brócoli, porque Semash entra en una, ¿qué estás haciendo eso? Y él me dice, me duele en la nariz de lo que huele eso, está muy fuerte. Entonces, imagínense el hecho de, ok, algo que les moleste a ustedes, no sé, un ruido, alguna textura, algún ambiente que no me gusta, me molesta. Esto elevado a la 20, 30 potencia, obviamente no puedo más, añadiéndole, no se puede comunicar verbalmente, el querer expresar algo y no poder expresarlo, nadie me entiende, nada me comprende,
siento que voy a explotar, ¿por qué estoy aquí? Son muchas los factores que pueden llevar a estos episodios, como dices, de que exploten, ¿no? Y es ahí donde yo les pido y nos eduquemos un poquito más y seamos un poquito más conscientes del hecho de no es un berrinche. En realidad, el ritmo cardíaco de los niños se eleva porque están en esa ansiedad. El corazoncito de mi hijo, yo me daba cuenta, un berrinche es porque yo quiero esto, porque es un placer tener esta paleta, este dulce, y a mis otros hijos es no y es no. Y para él era, la camiseta me está molestando porque tiene etiqueta aquí, quítamela por favor. O sea, es como si a nosotros nos pusieran una brasa caliente y nos esté picando ahí. Obviamente nos va a molestar y vamos a entrar de quítame esto ya. Ahora, a un niño que no tiene el lenguaje o cómo expresar esto, pues puede disparar comportamientos agresivos. Y claro, sí hay escuelas especiales para niños con diferentes tipos de... Ay, ese es un sueño, un sueño que no imposible. Escuelas especiales enfocadas para esto, que yo sepa, o al menos aquí, no. Oh, wow. No, es algo que es muy necesario. Para mí ese es uno de mis sueños, una escuela inclusiva donde estén niños tanto con autismo como típicos. Obviamente el currículo escolar tendría que ser muy específico, muy preciso, con muchísimo más personal, porque estamos de acuerdo que muchos niños con autismo necesitan la atención 1 a 1, o sea, necesita una persona únicamente para este niño. Yo creo que es así como lo hacen en Nevada, porque tengo conocimiento de que en Florida es diferente. En Florida yo creo que un niño con autismo puede estar en una escuela regular, pero aquí tiene que ser atención 1 a 1, ¿verdad? Sí pueden estar niños con autismo, nivel 1, 2 o 3 en las escuelas del distrito escolar, en escuelas regulares. Sí pueden estar. Sin embargo, no tenemos lamentablemente ni tanto personal ni el personal altamente capacitado para esto. Y yo digo mis respetos para muchas maestras, no generalizo, pero sí mis respetos para la mayoría de las maestras, que ya cada vez es más común tener niños con necesidades especiales dentro de un aula. Imagínate tener 35, 40 niños y dentro de estos 40 niños tener 5 niños con autismo y ser tú la única maestra. Entonces ponemos a estas maestras en una situación de, y no es culpa de ellas. Yo pienso en lo personal, pienso que es falta de apoyo, ¿no? a las maestras y falta de capacidad también para nuestros niños con necesidades especiales dentro de una escuela. Es que debe ser también difícil para el mismo niño, porque esas edades que son complicadas, pues me imagino que el bullying y todo, sí. Un niño no va a asimilar lo que le está pasando a ese otro niño con autismo de la misma manera que lo puedes asimilar tú que eres su mamá. Y para ellos también debe ser un poco difícil. ¿Ha tenido él alguna experiencia? Fíjate, yo pienso que una de las bendiciones del autismo es que no se dan cuenta. Okay. De la misma manera o con esa malicia, por así decirlo, porque se dan cuenta de todo, ven todo, o sea, se dan cuenta, pero al menos Semaj no siente esa maldad, no tiene... Son personas que todo es muy literal. No entienden de hablar en otro sentido, de bromas, como digo esto, pero quise decir esto. No lo entiende Semaj. Entonces, puede que otros niños quizás usaran un tonito de voz diferente, pero él no lo
captaba como, ¿estás diciendo esto? ¿Me quieres hacer bullying? No, y afortunadamente la personalidad de Semash es, le gusta mucho el deporte, le gustan mucho los planetas, el sistema solar. Él desde pequeño, tengo videos donde me está explicando el sistema solar y todo me lo dice por orden y yo, ok. Yo nomás volteaba a ver a mi esposo, está en lo correcto, porque yo no tengo ni idea si me está diciendo que como es o no. Entonces tiene muchas habilidades. Semash tiene muchas habilidades. Como digo, le gusta mucho el deporte. La otra vez me sorprendió porque estaba jugando chess, como ajedrez. Y yo en mi vida, o sea, yo vi esta figura, ¿por qué esta? Y si me voy para acá. Y él me estaba explicando las reglas y me dice, mamá, es que si haces este movimiento, se come a esto, ¿no? Yo quedé, wow. En la segunda frase yo ya estaba perdida con lo que estaba diciendo. Entonces, esas habilidades pienso que son como una atracción para otros niños en la escuela, ¿no? Semash tiene la fortuna nosotros tenemos la fortuna de que esa es la personalidad de él. Sí. Sin embargo, hay niños que no es así. Hay niños que no son verbales. Hay niños que necesitan pañal. Hay niños que los necesitas limpiar su carita, su boquita, porque pueden que estén babeando. Hay niños que entran en una crisis por cosas muy pequeñas y que pueden, para los otros niños, actúan de manera rara, extraña, y sí son expuestos al bullying o son expuestos a algún tipo de abuso, porque como no son verbales, lamentablemente, y me atrevo a decirlo, para hacer una conciencia más alta y despertar algo que es real. Son niños, son personas blancos más fácil de cualquier tipo de abuso. Cualquier tipo de abuso. ¿Sí sabes si los médicos tienen forma de identificar que el bebé viene con autismo? De bebé no. Hasta donde yo sé, te digo, yo me di cuenta ya a los 9 meses, pero por ejemplo, en mis embarazos me hacían la prueba para ver si los niños tenían síndrome Down. Algo típico aquí, ¿no? Y cuando yo le pregunté al doctor, ¿y para qué es eso? No, pues para saber si el bebé viene con síndrome Down y ya tú decides si deseas suspender el embarazo, ¿no? Que para mí, dije, en lo personal, yo dije, entonces no necesito el test porque tenga o no tenga síndrome Down, yo lo voy a tener de igual manera y lo voy a aceptar. No hay algún test o alguna manera de identificar en el embarazo desde muy bebé si el bebé tiene autismo. ¿En tu libro cuentas todo esto? Sí. Y es también como una guía para aquellas mamás que también estén transitando por lo mismo que tú, quizás. Sí, es una guía. Fue la manera en cómo mi esposo y yo enfrentamos la noticia, porque les voy a decir, creo que es una frase muy cruda, pero una frase que no se me olvida. Dice, no es lo mismo invocar al diablo que verlo venir, ¿no? Entonces yo ya sabía, mi esposo y yo ya sabíamos, ok, Semash tiene autismo, Semash está dentro del autismo. Es por eso que a mi esposo le enseñé estas técnicas y él se dedicó completamente a estar con nuestros hijos. Sin embargo, cuando los médicos me dicen, sí, efectivamente, Semash está dentro del autismo. Recuerdo la palabra que uno de los doctores me dijo, va a ser un niño bizarro, va a ser un niño bizarro, extraño socialmente. Yo sentí como que tiene autismo, pero sí, yo lo sabía, pero que un médico ya que esté en un papel me digan, tu hijo tiene autismo, es completamente diferente. Yo en la primer cita que tuvo, salí y le hablé a mi esposo, iba con mi sobrina Brisa, ella me acompañó y ha sido un gran apoyo. Y le digo a mi esposo así llorando, de que me dice la doctora que sí, Semash tiene autismo, está dentro del autismo. La respuesta de mi esposo fue,
ya lo sabíamos. Ya sabíamos que Semach tiene autismo. Mi hijo es perfecto. Hizo una pausa y dijo, ¿qué vas a traer de cena? Y me quedé así como, oh, ok, sí, ya lo sabíamos. La única diferencia ahora es que lo tenemos en un papel. Entonces, esa manera de enfrentar, porque es un duelo. El Eso que no sé. te quería preguntar, porque qué bueno que dices que lloraste, porque yo soy mamá y eso que tú acabas de decir es como que tampoco vamos a romantizar Exacto. el asunto, porque para cualquier mamá uno quiere siempre que su hijo es todo el Sea tiempo. independiente. Exactamente. Y entonces recibir un diagnóstico como este también te choca, Sí. te choca. Sí, yo creo que has tocado la palabra perfecta de no romanticemos la realidad. Yo con uno de mis hijos que tiene autismo, el más pequeño que tiene ADHD, ha sido un camino bastante de bastante dedicación, de dejar muchas cosas que queríamos hacer por diversión o salir o hasta amistades. No entiendes, no comprendes o no aceptas o no podemos visitar aquí, ok, lo siento. No, no comer brócoli o los hermanos no pueden comer brócoli. Exactamente, sí. Esa es son muchas cosas que se tienen que enfrentar. Ahora, como les digo, o sea, yo conozco por cuando teníamos el centro y a la actualidad, mamás que sus 4 hijos con autismo nivel 2, nivel 3, no verbales. No te podría decir, sería una de las mamás, recuerdo que me dijo hace un par de años, Fernanda, ¿te mentiría si te digo, ay, son la bendición más grande, estoy feliz, soy la mamá más feliz? Porque, como dices, o sea, no romanticemos. La mamá me dijo, a veces me pregunto, ¿por qué? Y le digo, ¿yo qué sientes? O sea, ¿cuál es tu emoción ahorita? Y me dice, me siento culpable. Claro. Siento mucha culpa. ¿Por qué sientes culpa? Le digo, por sentir esta emoción de ya no puedo con 4 niños especiales, 4 niños que no duermen casi. Soy yo la única mamá. No tenía papá, quise decir solamente ella. Y el miedo de pensar que si los dejo con X persona, ¿qué les pueden hacer? Es muy difícil, es un gran dolor, dice. Y siento culpa por pensar, es difícil, me canso, me agoto, quisiera tener un descanso. Y esto también lo abro en mi libro, a las mamás, es normal. Date ese tiempo porque nos dedicamos a nuestros hijos y nos olvidamos que somos mamá de Juanita, Pepito, los otros niños que hay de ellos. Somos esposas también. ¿Qué hay de la pareja? ¿Qué hay de la relación con tu pareja, con tu esposo? ¿Qué hay en esa relación? Lamentablemente, un gran porcentaje muere esa parte en la familia. ¿Qué hay contigo misma, con mi persona? Porque nos entregamos completamente y yo creo que está bien entregarnos a nuestros hijos, pero como yo me di cuenta y lo tuve que vivir, para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien primero. Los papás somos la raíz del árbol y si la raíz está mal, el árbol no va a dar los frutos en su mejor condición. Entonces, en este libro yo me tomé la libertad y la oportunidad de decirle a los papás, porque también papá tiene que estar involucrado, también papá existe en la vida de un niño con necesidades especiales. Tienes vida también, tú también tienes vida y es válido decir, ¿sabes qué? Hay un lugar que es un lugar calificado y es un lugar adecuado donde puedo dejar a mis hijos 2 días, 3 días, porque yo necesito
este descanso, necesito enfocarme en mí, necesito recargar mis pilas y necesito simplemente dormir. Y está bien, y lamentablemente, más en nuestra cultura hispana, las mamás lo toman como soy una mala madre. Y el sentimiento de culpa está muy palpable ahí. Entonces, como yo digo, si me preguntas qué es lo que quiero yo para Semayo, qué sería mi mayor sueño para mis hijos, el día que yo me muera, saber que mis hijos pueden estar bien, ser independientes, que no van a necesitar de nadie y que ellos pueden hablar, alzar su voz y decir, no me gusta esto, me siento incómodo, respetarse y tener una vida independiente. Y eso lo aprenden también. Yo tenía una pregunta que no sé hasta qué punto sea Tu pregunta. políticamente correcta. Pero Tu pregunta. Desde tu experiencia, me estás diciendo que los niños en el espectro autista son muy sensoriales o muy sensibles a factores externos, pero que también, basándome en historias que has hecho, como que son muy objetivos, muy rectos, son capaces rutinarios. Exacto, son capaces de sentir, de enamorarse, de amar, sí. Sí, creo que es una gran pregunta y gracias por preguntarle, la verdad. Estas son, como se dice, secreto a voces o, no voy a preguntar eso, porque, y es ahí donde vienen las ideas erróneas, la verdad. Porque la palabra que más, yo creo, ha identificado y más cruda ha sido, son niños que no están conectados, son niños que no están aquí, son niños que no sienten, son niños que viven en otro planeta. En mi experiencia, trabajando con tantísimos niños y en mi experiencia como mamá, te puedo decir que son niños que están muchísimo más conectados. Son niños muy, muy, muy sensibles. Y volvemos a lo mismo que estábamos hablando con mamá. Por lo mismo, mamá, cuídate. Porque esa tristeza, ese sentimiento de culpa, ese cansancio, tu hijo lo siente muchísimo más. Lo siente, lo percibe y pienso que es como una bola de nieve. Yo soy el causante de que mi mamá se sienta así, yo siento esto. Y otro tema, bueno, volviendo a la pregunta, sí, son niños que aman incondicionalmente. Son niños que se entregan, son personas que entregan su corazón de una manera tan inocente y pura. No ven esa maldad. Entonces aman profundamente y se entregan completamente, identifican las emociones, las sienten. Y son niños que sí, aman y sienten y se pueden enamorar y claro que sí. Entonces es maravilloso el poder entenderlo, pero también un tema que hasta cierto punto en veces es un tabú, es algo que prefiero limítate a tocar ese tema, el suicidio. El suicidio tanto en niños con autismo como en familias con personas con autismo. Es algo que yo he visto cada vez va más elevado, más está aumentando, tanto en los hermanos, por lo mismo, muchas veces los papás se enfocan solamente en este niño y se olvidan que hay otros hermanos. O este hermanito, no sé, me gusta la música, me gusta eso y hago ruido y esto le crea una gran crisis a mi hermano y entonces el otro siente erróneamente que soy la persona mala, que soy la persona, mi hermano estaría mucho mejor sin mí. Si yo no estoy aquí, mis papás ya no tienen que preocuparse por mí o
les voy a dejar el campo a mis papás, o siento el rechazo de papá, de mamá. Y lamentablemente el suicidio en familias donde hay hermanos, niños con autismo, es algo real. Y también en niños, adolescentes con autismo, lamentablemente. Entonces, les digo, son temas que duelen, son temas más, repito, en nuestra cultura, en las mamás, a las personas hispanas como que no hables, no digas eso, ¿no? Pero es una realidad. Y pienso yo que gracias a programas como ustedes, gracias a personas como ustedes que se atreven a hacer este tipo de preguntas y decirnos, habla tal cual es, podemos informar y podemos despertar esta conciencia en los papás, en las personas que los rodean, en los maestros, en los amigos de las familias, ¿no? Son niños, son personas hipersensibles. Ahorita, de hecho, estamos trabajando con CEMASH el hecho de, no sé, un ejemplo muy X, si yo le llamo la atención a CEMASH. CEMASH no es la manera correcta de responderle a tu hermano o a tu mamá. Si no se hace, pudiste haber pedido esta diferente manera. Soy un niño malo, soy malo. Soy malo, ¿verdad, mamá? Soy malo. No, no eres malo, eres niño, estás aprendiendo. Y puede que quede, que lo repita y que a los 2 días me vuelva a preguntar, mamá, soy malo, ¿verdad? Porque yo respondí de una manera en que no debía de ser. Entonces, esa empatía de querer que todos a mi alrededor estén felices, que mamá esté feliz. Yo creo que mi hijo me pregunta unas 30 veces, sin exagerar en el día, es, ¿Are you okay? Mom, are you fine? Are you okay? Are you sure, mom? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mami? ¿Estás bien? Sí, Semash, estoy bien. Pero tu cara se ve un poco triste el día de hoy. ¿Estás bien? ¿Segura, mamá, que estás bien? Entonces, sí, mi amor, estoy bien. Oh, está bien, mamá. Ok. Perdón, mamá, si te causé es así como, y realmente él se preocupa por mí. Igual con mi esposo es una gran preocupación porque sienten, porque aman, porque nos aman y entonces esta preocupación nos puede llegar a momentos de que yo soy la causa por la cual mamá o papá o X persona se está sintiendo así, es mi culpa. Y como digo, o sea, sienten estas emociones a un nivel muchísimo más alto y hay personas que han cometido suicidio dentro del autismo. ¿Consideras que pasar por esta situación en tu vida te ha llevado a superarte como persona? Oh, sí. A El nivel avanzar de paciencia tiene que estar más arriba que el de los niños autistas. No, y preparación. Sí, definitivamente. Como dices, número 1, la paciencia. Yo también estoy diagnosticada con ADHD. Soy una persona súper hiperactiva. Siempre tengo que estar haciendo algo. Me dice mi esposo, tú descompones y haces algo para volverlo a armar y estar ocupada haciendo algo. No, Sí. Ahorita decías que tuviste 4 niños, pero además de eso hiciste una maestría. Sí, cuando estaba haciendo mi maestría en psicología, estaba trabajando overtime. Estaba más de tiempo completo trabajando. Estaba haciendo mi maestría. Tenía los 3 niños pequeños y estaba embarazada de mi 4º hijo. Así. Por algo yo creo que el niño más pequeño también tiene ADHD. Pero regresando a tu pregunta, definitivamente CEMASH, yo creo que mis 4 hijos en general, cada uno es especial. Mi hija mayor de 14 años, January, tiene alopecia universal. Quiero decir que ella no tenía nada de vello. Sí. Nada en todo su cuerpo, no cejas, no pestañas, no cabello, nada. Mi esposo es afroamericano, entonces para una niña afroamericana que está, que es mulata, como les decimos, sí. El cabello es algo
es algo especial, ¿no? Claro, y más entrando en la adolescencia, sí. Sí, entonces también enfrentar esto con ella ha sido un camino único. Mi segunda hija es una niña muy sensible, muy paciente. Semash tiene autismo, él está en Spectrum, y pues Lorenzo, el niño menor, que es el que vistes con los caballos dentro de ADHD. Entonces, como mamá, sí me aterrizó y me ha ayudado a descubrir cosas, número uno, que yo no era capaz. Hay un refrán que me encanta que dice, nunca sabes qué tan fuerte eres cuando ser fuerte es tu única opción. Mm. Entonces yo creo que es lo que aplicamos cada día, día a día. A veces yo tengo una frase que le digo a mis amigas, estoy en modo de Dory, de Nemo, es just keep swimming, just keep swimming, solo sigo nadando. Solo hay veces que yo le digo Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo, aquí te entrego todo. Ya de aquí para adelante no es mi problema cómo se va a solucionar esto, porque yo no lo puedo solucionar. Yo no puedo hacer más de lo que está aquí. Dejo esto y que pase lo que tenga que pasar. El desapego, el trabajar con el desapego, número uno, es muy difícil, pero yo creo que por el bien de mis hijos, trabajando en el desapego, regresar a la escuela, estoy empezando mi segunda maestría en ABA, porque la lista de esperas para esta terapia es de años. Aquí, para tomar esta terapia. Entonces, si hago mi maestría, termino más rápido y puedo, como digo, o te quejas o haces algo. Claro. Entonces, Como que la lista de espera, es decir, que no hay suficientes ABA para atender a todos ni los niños. ABA ni personas que los diagnostiquen. Hay una lista de espera. En lo personal, por ejemplo, mi hijo nunca tuvo terapias ABA porque la lista de espera era de 2 años cuando lo diagnosticaron, y cuando cambiaba de aseguranza, por ya sea que yo cambiaba de trabajo o lo que sea, tenía diferente aseguranza, se reseteaban esos 2 años. O sea, me hablaban, señora Fernanda, Semash ya está para que empezar sus terapias. Ok, ¿qué aseguranza tiene? Bla, bla, bla. Ay, pero no es la misma que tenía cuando empezamos, tenemos que empezarlo, tenemos que regresar otra vez a la lista de espera. Madre mía. Entonces, estas cosas nos impulsan como papás, o haces algo o haces algo. Entonces, sí me ha llevado a descubrir, no solamente Semash, mis hijos, cosas que yo no sabía de mí. Me ha llevado a explorar caminos maravillosos. Me he vuelto, me he enfocado también en los caminos de la espiritualidad, que es maravilloso, y mis hijos lo han visto. Tan es así que tengo videos de Semash golpeándose por horas, a Semash meditando por 20 minutos, y él solo me dice, mamá, ¿podemos poner por favor los mantras? ¿Podemos poner música de meditación? Claro que sí, ya sabe. Y él se pone sus posiciones, cambia, ¿por qué? No sé, pero cambia sus posiciones de cómo estar con sus manitas o con sus piernas, pero de pasar horas golpeándose a tener a un niño 20 minutos meditando en silencio, repitiendo los mantras, para mí fue algo de wow. Entonces, también ha sido un gran impulso seguir en este camino espiritual. No es religioso, son cultos, no es alabar o adorar dioses o cosas extrañas. Es simplemente conocerme a mí y abrir esta visión que tenía para sanar también. Empecé a trabajar en mí, yo empecé a trabajar en sanarme yo pienso, como todos sabemos, todos traemos nuestra historia de dolor, nuestra cruz, nuestro pasado,
No conozco una persona que se salve de traer su historia de dolor, sus heridas de dolor. Entonces, yo siempre le digo a las personas que me rodean, una historia de dolor no sanada es una historia de dolor heredada. Digo, ok, yo no quiero heredarle esto a mis hijos, lo sano. Y casualmente, coincidentemente, si así lo quieren decir, cuando empecé yo a trabajar en mí, a sanarme yo, a conocerme más, el por qué me duelen estas cosas y regresar memorias que ni estaban ahí, mi hija mayor que tiene alopecia empezó a sanar. De repente le empezó a salir cabello. Ahorita tiene cejas, pestañas, tiene vello en todo su cuerpo. Ya su cabello tiene algunos pedacitos donde no tiene cabello, pero ya tiene como 3, 4 centímetros de cabello. Cuando los doctores me dijeron, es imposible que January vaya a tener cabello porque no hay folículos capilares, no hay por donde le sacan el cabello. Entonces, cuando empecé a trabajar en mí, el sanar yo, empecé a ver los resultados en mis hijos. Increíble. Y eso fue algo que para mí fue, o sea, la importancia de lo que le transmitimos a nuestros hijos. O sea, ahí entendí cuando en la espiritual dices, somos uno. O sea, estaba sanando a mis generaciones para enfrente y generaciones de atrás, ¿no? Entonces, cortando muchas cadenas, cortando lazos, cortando historias que se pasan de generación en generación y decir, aquí llegó esto, hablándolo, enfrentándolo, sintiéndole, no sacándole la vuelta al dolor, porque sanar duele. Sanar es un proceso bastante doloroso, bastante caótico, se podría decir en algún momento, pero cuando sales de ahí dices, wow, o sea, wow, qué padre salir. Y es ahí donde nace el, no quiero ser la única que ha pasado este puentecito, no quiero ser la única persona que ha comprobado en carne propia que sí se puede. Entonces, una de mis cosas que me gusta hacer es dedicar tiempo, donar mi tiempo a personas, a mamás que necesitan un consejo, ayuda. Ahorita lo que estoy haciendo es lo de los caballos. Háblanos un poquito de las terapias estas con caballos que tan efectivas. Hicimos una alianza en nuestra organización. Tengo una organización sin fines de lucro, una non-profit, es Blossom Faith Foundation, donde nos enfocamos en salud mental. Y está una mujer excelente también que admiro bastante, que es Judith. Ella tiene la única escuela aquí de escaramuzas, charrería, que son como las mujeres charras, son las escaramuzas. Y ella desde muy pequeña creció con caballos. Entonces, ella también pasó por una historia de dolor bastante impactante y lo puedo decir públicamente porque ya salió al público en un noticiero ayer. Su papá fue secuestrado y lo asesinaron. Entonces, ella entró en una gran depresión aquí en Estados Unidos. Su papá falleció en México. Y ella, para salir de esta depresión, pues empezó a tener el contacto con los caballos. Se trajo los caballos de su papá de México, se los trajo aquí, ella está aquí en Las Vegas. Y se empezó a dar cuenta de los beneficios de los caballos. Y salió adelante ella en ese cuadro depresivo que estaba. Y un amigo que tenemos en común me dice, yo le platico a mi amigo, me dije, ay, uno de mis sueños es poder tener este tiempo, este contacto con caballos y niños con autismo, niños con necesidades especiales, porque yo sé los beneficios del contacto con los caballos y los niños. Y me dice, yo conozco a Judith, por favor, contáctate con ella. Me contacté con ella y desde el día 1, como ella dice, hicimos una muy bonita mancuerna. Desde el día 1 ella me dijo, Fernanda, claro que sí, me dice.
yo te apoyo, porque obviamente son caballos que están adiestrados para estar con humanos. No Wow. tienen que ser caballos, pues imagínate tener a niños pequeños que gritan, que entran en crisis y el caballo se mantiene en calma completo, o sea, no se mueve ni bruscamente, no, una patada de un caballo te puede matar. Sí. Entonces, es una gran responsabilidad también, pero Judy tiene una gran experiencia y me dice, yo te acompaño, me dice, y podemos dar como un tiempo recreacional para los niños o personas que nos quieran acompañar. Entonces, las dos donamos parte de nuestro tiempo, de nuestra experiencia y conocimiento como algo recreacional para niños y personas que nos quieren acompañar. El domingo pasado, esto es todos los domingos a las 9:30 en Lone Mountain, en el parque Lone Mountain, pegado a la montaña, ahí en el área donde están los caballos. Pero ahorita ya tenemos lista de espera porque por el tiempo y pues la semana pasada fueron 2 caballos, pero a veces es 1. Y pues tenemos que estar directamente trabajando con los niños y los papás ahí y el tiempo es, pues también tenemos un horario, ¿no? Y para poder dedicarle algo de calidad a los niños y a los papás, y ahorita tenemos un poquito de espera, pero pueden ir las personas y es algo que está transformando vidas, está transformando, está cambiando a mamás, a estos niños que estaban con una ansiedad muy grande. Entonces, darles esta experiencia, darles esta motivación y decirles, no todos son medicinas, no todo es medicamento, también podemos intentar esto y ver los beneficios. El contacto con estos animales es maravilloso, o sea, yo en lo personal digo, siento que hasta limpian tu energía, tu aura, tus emociones, y los caballos tienen la habilidad de transmutar todo esto y aprovechemos esto. Entonces yo me gusta dedicar mi tiempo, me gusta compartir mi experiencia y mi tiempo porque como hispana, como mujer, como mamá, pienso que unidos podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Y ya sobra y tanto odio, tanto racismo, tanto allá afuera que digo, pues, ¿por qué no nos volteamos y damos un poquito de lo que nos gustaría recibir, ¿no? Y es maravilloso también poder dar. Pienso que soy una persona muy bendecida con mi familia, mis hermanos, mi esposo. Entonces, el hecho de compartir, darle de regreso, no sé, al universo, a Dios, a las personas, un poquito de estas bendiciones, pues es lo menos que puedo hacer, ¿no? Sí mencionaste los medicamentos. Es decir, los niños autistas sí se tratan con medicamentos también. Sí. Hay niños, hay personas donde ya hay un punto en que sí les tienen que dar medicamentos. Por lo que yo he visto y las pláticas con mamás, es mucho más el cambio hormonal. Regresamos, cuando entran en este cambio hormonal, muchas veces llegan a un momento donde puede haber agresión, donde pueden tornarse un poquito agresivos o bastante agresivos, sin romantizar, siendo reales. Entonces, ahí es donde ya sería necesario los medicamentos. Sin embargo, a final de cuentas, pues es decisión de los papás. Ok, no es algo que lo tengan que tomar como alguien hipertenso o No, es decisión ya más bien de los papás. ¿Qué tanto se tolera? ¿Qué tanto piensas tú que es necesario exponer a tu hijo? ¿Qué tanto quieres aguantar sin medicamentos?
He visto de los dos lados, donde realmente sí es necesario darle medicamento. Muchas veces volvemos una vez más en nuestra comunidad, muchas veces los papás se niegan. No quiero darle medicamentos a mis hijos, no quiero medicarlo. Y a veces, repito, cada caso es único y diferente, cada niño es diferente. Es necesario el medicamento porque ya los niveles de agresión del niño, de ansiedad, son tan altos que pues ya ni el niño tiene un poquito de paz y tranquilidad en el día, ni las personas que lo rodean. Entonces, muchas veces más los papás regresamos a este estado donde no, yo voy a poder hasta el final y no importa si mi hijo me golpea, porque puede golpear, es real, sucede, o que no salga y no pueda salir yo a un restaurante porque mi hijo no tolera esto, es real, sucede. Entonces, ¿qué tanto quieres aguantar? Hay medicamentos, hay doctores muy conscientes y te pueden ayudar a que esas conductas que sean menores desciendan, y obviamente esto ayuda a que pues la ansiedad del niño, la agresividad llegue a unos niveles más bajos y por ende tener una vida, unos días más pasajeros, más armoniosos, ¿no? Repito, esto es, no con todos los niños es igual. Cada persona, cada familia decide qué es lo mejor. Como yo siempre he dicho, el instinto de mamá te dice. He visto en algunos casos que sí es necesario el medicamento. Hay veces, he visto casos donde el niño no es el mismo niño que yo estaba tratando hace un mes. Ahora es simplemente un niño que está en el sillón. O sea, hay extremos. Regreso a lo mismo, el autismo es una gran gama de colores donde hay de todo. Fernanda, en cuanto a la alimentación, no sé si hablamos de eso, también llevan un tipo específico de alimentación, Sí. o sea, hay que cuidar, siempre hay que cuidar la alimentación. Sí, y yo me he dado cuenta, hemos visto que es un factor común la alimentación. Las dietas son muy importantes y son funcionales. Yo lo he visto en mi propio hijo, yo lo he visto, tenemos algunas limitaciones con las dietas. También la mayoría de los, yo no sé qué afán con los chicken nuggets, porque aman los chicken nuggets. Es algo, es una obsesión con los chicken nuggets y sí es muy importante la alimentación. Sí es muy importante. Yo recomiendo a las mamás que si pueden informarse, si pueden, no sé, atenderse con algún médico y que les hagan los estudios necesarios para ver qué dieta sería la más conveniente para sus hijos. Eso sería lo más ideal. ¿En tu fundación se guía a las mamás en este camino? Sí. ¿A las mamás y a los papás? Sí, sí. Es un espacio, estamos haciendo un espacio para darnos ese apoyo, como un círculo de apoyo. Estamos organizando ahorita, no puedo dar tanto detalle hasta que ya esté concluido, pero ese es el proyecto para el año que viene, círculos de apoyo para mamás, para papás, para hermanos, tanto como familias que ya han atravesado por un duelo, la pérdida de algún niño en la familia, algún miembro de la familia que esté relacionado con autismo o alguna necesidad especial en la familia. Y desde mamás que acaban de recibir, papás que acaban de recibir el diagnóstico, ¿no? Y papás, siempre se fijan como mamá es la única que recibe el diagnóstico y mamá es la única, y las mamás, cuando en realidad el papá también siente, ¿eh? Claro. El papá también está envuelto, el papá también siente el duelo, el papá también tiene el derecho de estar involucrado en la vida del hijo, el papá también sufre. Uh-huh. ¿Se llevan mejor entre ellos o, es decir, digamos que estás en una terapia con otros niños autistas,
se entienden mejor entre ellos que, por ejemplo, con sus hermanos o no? Depende, como digo, hay niños muy independientes, hay niños donde tienen alguna fijación en común o disfrutan algo en común y son así como, a mí me gustan los planetas, a mí también, y vamos a hablar y esos dos se pueden estar hablando de planetas y haciendo sus historias de planetas, dibujos, etcétera, etcétera. Donde hay niños donde esto es mío y no lo comparto y no quiero nada con nadie, y el otro yo lo vi primero y es mío, y pueden chocar y ser los peores enemigos. O sea, es impredecible completamente. Wow. Y puede que al siguiente día los papeles cambien, ¿no? O sea, es algo completamente impredecible. Yo sí me quito el sombrero delante de ti y gracias. de tu esposo, porque creo que hacen un gran trabajo. Gracias. Como digo, yo pienso que la experiencia y el amor de papás repito, tenemos dos opciones, o nos quejamos o hacemos algo. ¿Qué consejo tú le darías a mamá o a papá que ahora mismo esté pasando por una situación así, o que lo estén asimilando? Exacto, o que le hayan dicho que sus hijos están en el espectro autista y pueda creer que el mundo se le viene encima? ¿Qué le dirías? Que todo pasa y no se olviden de ellos, de uno mismo, porque a final de cuentas nuestros hijos, como digo en el libro, son perfectos, son así. El hecho de que nosotros, yo pienso que los papás somos quienes victimizamos a los niños. Pobrecito el niño, es que pobrecito ya no va a poder hacer eso. Porque son los sueños y las expectativas que papá, mamá tenía para mi hijo. Y regreso, ahí es donde viene el desapego, porque es la vida de tu hijo. Son tus sueños y tus ideas, pero son los ideales. Y esto le tocó a tu hijo y ni modo. El decir pobrecito o qué va a ser de él no le va a ayudar en nada. No va a ayudar en nada. Enfóquense los papás en la pareja, en ser una pareja. Enfóquense que también hay otros hijos, si así es. No son culpables. O sea, el autismo no es porque yo hice esto en mi embarazo, o porque me enojé, o porque comí esto, porque tomé esto. No. O sea, quitarnos la culpa es uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestros hijos. Sigan su instinto, el instinto de una mamá, el instinto de los papás. Es una gran herramienta, comunicación entre los papás, llegar a un acuerdo, porque también es algo necesario para nuestros hijos, ¿no? O sea, yo voy a llevar este camino, esta terapia, y si son papás que están divorciados, ok, para la semana que entra va a ser un camino y una terapia diferente, pues el niño está ok, me estaba adaptando aquí, pero ya es viernes, ya empiezo con otro, ¿para dónde me hago? Entonces la comunicación con los papás es sumamente importante, llegar a un acuerdo, no discutir delante de los niños, porque aunque creamos que no entienden, creamos que no escuchan o no sienten, no es así. Entonces, evitar que también ellos se sientan culpables y llegar a un acuerdo y que nuestros hijos lo sientan esa armonía y estar relajados, porque nuestros hijos sienten esa tensión, ese estrés, ese enojo, esa frustración, esa culpa, y es lo que le estamos inyectando a nuestros hijos cada vez que o los abrazamos o los rechazamos. Va a ser eso. Entonces, conócete, busca ayuda, pide ayuda profesional, enfócate en algo que a nosotros como papás nos llene y me haga sentir bien, ok, este lugar, ya sea una terapia, un doctor, una iglesia, un círculo de apoyo donde nos haga sentir bien, donde nos hagan sentir
puedo salir de esto, aférrense de eso. ¿Tú dirías que la mejor terapia entonces es, basada en tu experiencia, no ir por el camino de que él es así y le voy a poner los audífonos para que no le moleste la música, o voy a hacer lo que escuche la música? En mi experiencia con Semaj, lo expusimos a entornos diferentes y le dimos esa seguridad de, sí, pues, de hecho le decíamos, eres valiente porque lo estás intentando. Semaj es un niño muy valiente y gracias, Semaj, por lograrlo. Tengo videos donde lo estamos exponiendo y uno de los, un ejemplo, mi esposo le encantan las carreras de carros, los arrancones, los cuartos de millas o NHRA. Y literalmente es el sonido, es el ruido más extremo, más alto en el planeta. Son uno de los sonidos más fuertes en el planeta. Pasa el carro, que son de nitro, y sientes que tu cuerpo así tiembla del sonido tan fuerte, la vibración. Y me dice mi esposo, llevo a Semaj. Y yo, démosle él la oportunidad. Unas semanas antes lo empezó a ver en televisión. Mira, Semaj, esto es lo que le gusta a papá. Así nos conocimos mamá y papá. Así nos conocimos y le empezamos a exponer eso, ¿no? Y al principio se tapaba los oídos y empezaba con sus movimientos repetitivos. Está bien. A papá le gusta ir aquí. ¿Te gustaría un date, un día Semaj y papá? Tú y yo solos. Entonces ya se lo empezábamos a hacer más atractivo a él. Pero lo estábamos diciendo con tiempo. No fue, súbete al carro, vamos a ir para allá. No. Entonces, Semaj, nos vamos a llevar estos audífonos, use in case. En caso de que los necesites o si los quieres, los vas a utilizar. Y fue realmente algo tan... yo digo, solamente los papás que tenemos niños especiales sabemos el significado de que él diga, ok, sí, papá, quiero ir a las carreras de carros. Y exponerse a ese ruido. Y me acuerdo que yo estaba así como nerviosa. Me habla mi esposo después del primer round y la vocecita de alegría y de orgullo de Semaj, mamá, estuve aquí, vi los carros, mamá, soy un niño muy valiente, lo logré, pero ya nos podemos ir, papá. Como diciendo, lo hice, pero ya llegué a mi límite, ya. Hasta aquí. Ya, una vuelta y ya. Una vuelta, lo logré. Entonces, respetar eso, que Semaj sienta, lo voy a intentar, lo voy a lograr, y cuando yo diga, ya, por favor, sacarlo de ese entorno, le da un refuerzo de seguridad a Semaj y confianza, obviamente, con nosotros, con los papás, te estamos exponiendo por tu bien, descubre esto, pero cuando tú digas ya es suficiente, ya es suficiente. Y bien curioso porque, digo, son niños únicos. Cuando mi esposo ya venía manejando el carro, se oían los carros de lejos, cuando venían caminando hacia el estacionamiento, pues se oían los carros de lejos. Y decía Semaj, oh, ese es un carro de alcohol. Ese es un nitro car. Y mi esposo, ¿cómo sabes, Semaj? Porque se escuchan diferentes, el sonido. Entonces, simplemente con el sonido, él ya identificó una vez que fue. Qué carros eran de nitro, qué carros se corrían con alcohol, el tipo de carro, top fuel, funny cars, los identificaba solamente por el sonido. Entonces, mi esposo dice, wow. Descubrimos algo, él descubrió algo que no sabíamos, pero fue necesario exponerlo. Ahora, repito y aclaro, el autismo de Semaj es muy diferente todos los niños son diferentes. Claro. Todos los niños son diferentes. Hay los niveles de autismo donde un niño es imposible exponerlo y por el bien del niño no lo vas a obligar y no lo vas a exponer a algo que no tolera. Entonces, con Semaj nos funcionó eso porque es Semaj. No todos los niños son Semaj.
Qué bonito, qué constructivo todo, de verdad que sí. Mucha falta de educarnos sobre estos temas a todo el mundo porque uno nunca sabe qué te depara la vida o... No, y entonces cómo lidiar siempre... con amistades, porque uno no sabe. Yo no es el caso de nosotras, pero si algún día nos pasara ya sabemos cómo actuar, ¿no? Así es. Porque sí son diferentes. Muchas gracias, libro. Fernanda, por Gracias. por gracias venir a este ustedes. espacio, por darnos tu testimonio tan bonito. Entonces, aquí abajo vamos a dejar El libro está en Amazon. Sí, el libro está en la biografía. Amazon, Vamos se llama La historia de Semaj. Es perfectamente diferente la historia de Semaj. Ajá, ok. Vamos a dejarlo ahí en la biografía para que la gente pueda pulsar el link por si quieren obtenerlo. Y a ustedes agradecerles por suscribirse, por apoyarnos, por seguirnos, que nos recomienden nuevos temas de conversación que les pueda interesar. Nos dejen saber si les gustó este capítulo, le den like, por favor, compartan. Y nada, nos vemos en otro episodio de esto que se llama Fuego Cruzado.